Buenos días, hermanos. Como comentó nuestro hermano Fidel, el día de hoy es mi responsabilidad predicar la palabra de Dios. Agradezco al Señor por este clima que amaneció fresco. Yo soy una persona muy calurosa y con el traje y todo sudo mucho, pero gracias a Dios amaneció fresco y está muy rico el clima. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe. Titulé la predicación Vivir por Fe. Y como recordarán, nuestro pastor Celso ha estado predicando en estas semanas algunas herramientas que el cristiano tiene, que el mundo no puede tener, solamente el cristiano, y que son de beneficio para nuestra vida. Una de ellas fue el Espíritu Santo y la otra la oración. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe, también como una herramienta, aunque yo pensaría más como un motor, como el motor del cristiano. Durante esta predicación vamos a hablar acerca de qué es la fe, pero también vamos a retarnos y preguntarnos si realmente estamos usando ese motor en nuestras vidas o cómo estamos caminando en nuestra vida, o si realmente tenemos ese motor, que es la fe. La frase vivir por fe es muy común y es muy utilizada dentro del mundo, por ejemplo, misionero. Escuchamos que los misioneros viven por fe. ¿Por qué? Porque ellos dependen totalmente de Jesús, dependen totalmente de Dios. Sin embargo, la frase vivir por fe no es exclusiva de los misioneros, tampoco es exclusiva de los pastores. La frase vivir por fe tampoco es exclusiva de un cristiano que está padeciendo económicamente, un cristiano que tal vez tiene alguna necesidad o alguna persecución. La frase vivir por fe debería de ser característica de todo cristiano. ¿Tú has pensado alguna vez en vivir por fe? ¿O puedes estar seguro que el día de hoy estás viviendo por fe? Y en esta predicación vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es exactamente vivir por fe? Antes de iniciar la predicación me gustaría mencionar un poquito acerca del contexto de los pasajes que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Este capítulo tiene 39 versículos y vamos a utilizar todavía 2 versículos más que son del siguiente capítulo, el capítulo 12. No los vamos a leer todos, tampoco los voy a exponer todos, pero en el estudio de esta predicación se usó todo este contexto bíblico para sacar estos 3 puntos que vamos a tratar. La carta a los Hebreos es escrita a judíos que estaban recibiendo persecución a causa de su fe, a causa de la fe en Jesucristo. Recordarán que cuando Jesús viene a este mundo, los judíos rechazaron a Jesús. No creyeron que Él fuera el Mesías que ya había sido profetizado. Entonces, para este entonces, habían judíos que ya se habían convertido al cristianismo. Habían judíos que ya habían profesado una fe en Jesús. Sin embargo, estos judíos eran perseguidos por otros judíos que negaban la veracidad de Cristo. Entonces, estos judíos tenían ciertas dudas de quién era Jesús, tenían ciertas dudas de que si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Inclusive llegaron a ver enseñanzas que Jesús era menor que los ángeles, que Jesús no podía ser el mismo Dios. Ya en otra predicación hablamos acerca de esto. Sin embargo, me gustaría mencionar este contexto porque va a tomar fuerza durante el transcurso de la predicación. El primer punto que vamos a tratar y está basado en Hebreos 11:1. Si usted trae su Biblia puede buscar la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar ahí. Algunos versículos van a estar en la pantalla, algunos no. Pero vamos a estar ahí durante toda esta predicación. Hebreos 11:1, la palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según este pasaje, la fe requiere de una convicción más sólida que se puede tener. Es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible.
Es decir, la fe es dada por Dios. Es una seguridad inconmovible. Es una seguridad sobrenatural. La fe verdadera no se basa en experiencias, sino se basa en la seguridad divina y es un regalo de Dios. La mayoría de nosotros creímos en Jesucristo. La mayoría de nosotros declaramos nuestra fe en Jesucristo. Para declarar esa confianza genuina, esa seguridad genuina, necesitamos fe. Entonces la fe es un regalo dado por Dios. La fe es un regalo sobrenatural. Entendemos entonces que el mundo o la persona que no ha conocido a Cristo no tiene fe, porque la fe es una seguridad única dada por Dios. Primera de Corintios 1, del 22 al 24, dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este pasaje dice que los judíos pedían señales. ¿Para qué? Para estar seguros que Cristo era el Hijo de Dios. Y que los griegos buscaban sabiduría en su propio conocimiento. ¿Para qué? Para estar seguros de quién era Cristo crucificado. Sin embargo, el pasaje de Hebreos 11:1 nos enseña que no necesitamos pruebas o señales como las que pedían los judíos, ni tampoco necesitamos sabiduría o conocimiento humano como el que pedían los griegos para tener fe. Porque según Hebreos 11:1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es una convicción en Cristo Jesús, a pesar de no haberlo visto. El cristiano no necesita ver, no necesita esas señales que los judíos exigían, no necesitan esa sabiduría, ese conocimiento humano que los griegos pedían. Solamente necesitamos esa convicción genuina, que es, una vez más, un regalo de Dios. Pablo en esta carta va a exhortar, como les mencioné, esta carta es escrita hacia los hebreos, hacia judíos que estaban siendo perseguidos. Entonces el autor de esta carta los va a exhortar a que hagan uso de su fe, los va a exhortar a que refuercen su fe, los va a exhortar a que echen mano de ese regalo que Dios les ha dado, que es la fe. Ya mencioné que ellos estaban siendo perseguidos debido a su fe y muchos de ellos estaban dudando si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pero lo que el autor de esta carta va a hacer en este pasaje es exhortarlos, es animarlos a que refuercen su fe en Cristo Jesús, a pesar de no haber las pruebas que muchos de ellos buscaban y exigían. Y mi pregunta en este punto es, si tú realmente crees estas verdades, si realmente tú estás convencido de Jesucristo, ¿has creído realmente que Jesús vino a este mundo, que Jesús fue y es Dios mismo y que entregó su vida para darnos salvación? ¿Realmente has creído? ¿Realmente estás convencido? ¿O tal vez has tenido dudas? Tal vez has dudado acerca de la existencia de Jesús, o tal vez has dudado acerca de las obras de Jesús, o tal vez has dudado acerca de la salvación a través de Jesús. ¿Crees que la resurrección de Jesús tal vez es una historia y no fue real? Para creer todo esto necesitamos una fe sobrenatural. Para creer todo esto necesitamos el regalo que Dios nos ha otorgado, que es la fe genuina. Punto número 2, la fe del cristiano está puesta en las promesas de Dios. Ya vimos en el punto número 1 que la fe es la convicción de lo que no se ve, la seguridad genuina, en este caso
de las verdades bíblicas. Ahora en este segundo punto vamos a ver que la fe del cristiano está puesta en las promesas de Dios. Y para esto vamos a leer algunos pasajes que encontramos ahí en la carta a los Hebreos, que ya les había mencionado, capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 8 al 12. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí me voy a detener un poquito. Dice que Abraham fue llamado, ¿por quién? Por Dios. Obedeció, salió del lugar donde él era, porque se le había prometido una herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Usted hubiera tenido esa fe que tuvo Abraham? ¿Vas a salir? No te voy a decir a dónde. Vas a salir del lugar de donde eres. No sabes hacia dónde vas, pero tienes que confiar en mí. ¿Realmente hubiéramos tenido esa fe? ¿Hubiéramos obedecido ciegamente? Abraham no pidió pruebas. Abraham no exigió respuestas, sino que obedeció. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos recordarán la historia de Sara, una mujer que naturalmente no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque era estéril, pero todavía era una mujer adulta, era una mujer mayor. Sin embargo, Sara creyó en la promesa de Dios. Sara tuvo fe en esa promesa que le fue dada. La fe de estos personajes, estos dos personajes, nos revela que ellos creyeron en las promesas de Dios, pero también nos revela que ellos conocían quién era Dios. El día de ayer, en la reunión de matrimonios, el hermano que estuvo exponiendo aquí habló acerca de los pactos. Y mencionó que los pactos son acuerdos entre dos personas o más. El día de hoy, los acuerdos que podemos pensar tal vez pueda ser un acuerdo de compraventa, tal vez pueda ser un acuerdo, tú vas y sacas algo a meses y tú tienes un acuerdo con una empresa para pagarle a 12 meses tal producto, una casa, un auto. Eso puede ser un acuerdo. Al día de hoy esos acuerdos se rompen muy fácilmente. Es muy sencillo romper esos acuerdos. Sin embargo, los acuerdos o los pactos que encontramos en la Biblia fueron pactos inquebrantables, los pactos de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque fueron pactos de Dios. Porque Dios es inquebrantable. Por eso estos hombres creyeron en Dios. Por eso estos personajes confiaron sin pedir pruebas, sin dudar, confiaron, pusieron su fe porque conocían a Dios, conocían que Dios es inquebrantable. Y vamos a seguir leyendo algunos pasajes. Hebreos 11, versículo 4 y 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El Génesis nos habla acerca de esta historia. Abel ofrece una ofrenda excelente al Señor. La ofrenda fue mejor que la de su hermano. Su hermano asesina a Abel debido a esto. Abel ofreció lo mejor para Dios porque conocía quién era Dios. Caín, por el contrario, mata a su hermano.
Probablemente Caín no conocía la justicia de Dios, la santidad de Dios. Versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia nos enseña que Enoc agradó a Dios. Enoc, una vez más, conocía quién era Dios. Y en respuesta, él agradó al Señor. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Vamos a ir ahora a la historia de Abraham. Recordarán que Abraham tuvo una promesa, que iba a tener un hijo. Este hijo fue Isaac. Sin embargo, Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, que sacrifique a su hijo. Abraham obedeció. Abraham confió en las promesas de Dios. Porque estos personajes confiaron, ya lo he mencionado, ellos conocían en Dios. Entonces podemos decir que la fe es la confianza en las promesas de Dios. Y esta fe es sustentada en la persona de Dios. Es decir, yo confío en las promesas de Dios porque yo conozco a Dios. No esperemos confiar en las promesas de Dios si no conocemos quién es Dios. El autor de esta carta es muy inteligente porque menciona todos estos relatos a cierto grupo de judíos que estaban dudando acerca de su fe. ¿Por qué lo hace? Porque ellos conocían exactamente estas historias. Ellos veían a estos hombres como personas intachables, como personas a quienes seguir, personajes que estaban escritos, personajes que habían tenido una comunión con Dios, personajes que habían recibido promesas de parte de Dios. Y este autor les dice, así como ellos tuvieron fe, ustedes demuestren su fe en medio de la persecución. Ustedes confíen, no tienen por quién dudar, no tienen por qué dudar quién es Jesús. Porque si sus antepasados confiaron sin pedir pruebas, porque si sus antepasados confiaron ciegamente, ¿por qué ustedes no confían ciegamente en quién es Jesús? Y podemos decir al día de hoy, los antepasados, los personajes del Antiguo Testamento confiaron en Dios. Los personajes del Nuevo Testamento confiaron en Dios en medio de la persecución. ¿Por qué nosotros no confiamos en Dios? ¿Por qué nosotros no tenemos esa fe inquebrantable en las promesas de Dios? Por el contrario, la fe que el hombre puede tener, hablando de las personas que no han conocido a Jesús, en muchas ocasiones está puesta, o más bien en todas las ocasiones está puesta en aquello que cambia, en aquello que se equivoca, en aquello que falla y que no tiene un fundamento firme. El hombre puede confiar tal vez en su gobierno, pero ya sabemos que el gobierno no es confiable. El hombre podría confiar en sus leyes, podría exigir justicia, pero hemos visto que la justicia del hombre no es confiable. El hombre podría confiar en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, pero hemos visto al día de hoy cómo cambia el conocimiento. Hace 10 años una cosa era buena y ahora es mala. Hace 10 años una cosa era mala y ahora es buena. El conocimiento del hombre cambia. Las personas cambian. Todos fallan, todos se equivocan, todos cambian de opinión. Sin embargo, Dios no cambia. Es inquebrantable, es inmutable, es todopoderoso. No hay pecado en Él.
sino que es santo, es justo y recto, todo lo sabe, todo lo conoce, es dueño y creador de todo. ¿Por qué no poner nuestra fe en Él? ¿Por qué confiamos más en lo humano? ¿Por qué dependemos más de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio conocimiento, de otras personas? ¿Por qué ponemos nuestra fe en eso y no en aquel que nos creó? ¿Has puesto tú tu fe en las promesas de Dios? ¿Realmente conoces quién es Dios? ¿Has escuchado a través de la predicación de la palabra, a través del estudio de la palabra, quién es Dios? ¿Has tenido una relación con Dios? Tu relación con Dios y tu conocimiento de quién es Dios te ha ayudado a depender de Él en cualquier situación. Romanos 11:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este pasaje nos revela algo muy grande. Otra traducción que puede ser un poco más exacta dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Este pasaje nos enseña que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, una vez más, del conocimiento de quién es Dios, del conocimiento de quién es Cristo. Es por eso que en esta iglesia se predica a Cristo. Es por eso que en esta iglesia se predica a Dios. Tal vez podamos ser muy repetitivos en los mensajes y hablar siempre de Jesús, hablar siempre del Evangelio, pero no lo hacemos porque así quisiéramos o porque se nos antoja hacerlo de esta manera. Lo hacemos porque la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Punto número 3 y punto final. Y en este punto vamos ahora sí a definir qué es realmente vivir por fe. Este punto se llama vivir por fe no está relacionado con el bienestar terrenal, tampoco con los deseos del corazón. Vivir por fe está relacionado con el cumplimiento del propósito de Dios en ti. Yo les mencionaba que a veces creemos que vivir por fe, o a veces decimos que vivimos por fe cuando estamos en problemas tal vez económicos, ¿no? Y decimos, pues ahorita estoy viviendo por fe. Cuando tenemos complicaciones, cuando tenemos alguna enfermedad y decimos, estoy viviendo por fe. Pero esto no solamente es así. El vivir por fe no está relacionado con nada terrenal, ni con ninguna necesidad terrenal, ni con el deseo de tu corazón, sino está relacionado con el cumplimiento del propósito de Dios en ti. A veces queremos usar la fe para cumplir metas personales. A veces queremos usar la fe para lograr nuestros propios sueños. Y decimos, por fe voy a tener ese carro. Por fe voy a tener esa casa. Por fe voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y esto me recuerda a algo que yo hice hace como unos 6 años. A lo mejor si me tienen en Facebook, busquen en mis fotos de portada. Estaba recordando hoy en la mañana eso. Tengo una foto, creo que es en Tepoztlán, y estoy en esta posición. Está un fondo increíble, la naturaleza. Y escribí este pasaje de Hebreos en mi falta de madurez. Dice, ¿y qué más digo? Es Hebreos, seguimos en el 11, versículos 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Yo me tomé una foto en Tepoztlán así, mostrando un paisaje hermoso y puse este versículo. Yo en ese momento quería comerme el mundo. Yo en ese momento decía, todo lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer por fe. Pero la fe no se trata de eso. Por cierto, yo creo que voy a quitar ese versículo de esa publicación porque la fe no se trata de eso. La fe no está relacionada con eso. La fe está relacionada, una vez más, con el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Estos hombres que acabo de leer no hicieron estas hazañas porque eso soñaron o porque eso anhelaban, porque era su sueño hacer todas estas hazañas. Estos hombres realizaron todo esto porque estaban cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Por eso lo realizaron. No porque era su sueño cumplir eso, sino porque estaban cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. La fe genuina nos lleva a la obediencia. Estos hombres obedecieron a Dios. Y la obediencia nos lleva a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahora vamos a leer otros pasajes de otros hombres que también cumplieron el propósito de Dios. Y están ahí en ese mismo capítulo, versículo 3. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este pasaje está haciendo referencia a Jacob, los personajes que leímos al inicio, que recibieron la promesa, Abraham, Jacob, que recibieron la promesa de la tierra prometida. Pero dice, estos hombres murieron sin haber recibido lo prometido. Y no es que Dios no haya cumplido, Dios cumplió. Dios prometió y Dios cumplió. Sin embargo, ellos murieron sin ver lo prometido. A pesar de eso, ellos obedecieron y cumplieron el propósito de Dios para que fuera cumplida la promesa. Versículo 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cuál es la diferencia de estos hombres y de los otros hombres que leímos? Si hablamos de la fe, no hay ninguna diferencia. Tuvieron fe, creyeron en la promesa, obedecieron. Sin embargo, a ellos les tocó sufrir, a ellos les tocó morir. Este pasaje está haciendo referencia a los profetas, Isaías, Jeremías. Hay muchísimos profetas. Estos profetas predicaron arrepentimiento al pueblo de Israel. También estos profetas predicaron la venida de un Salvador. Sin embargo, estos profetas, debido a su obediencia, debido a su fe, muchos de ellos fueron asesinados, fueron maltratados. En su fe no hay ninguna diferencia. Unos cumplieron su propósito haciendo hazañas y otros cumplieron su propósito haciendo hazañas, pero sufriendo y muriendo. ¿Cómo es tu fe? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? Y esto nos enseña una vez más que la fe no está relacionado con lo terrenal o tal vez con lo material. Esto nos enseña que la fe no está relacionado con aquello que tú deseas, que tú anhelas,
sino la fe está relacionado con el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Para ir concluyendo, continuamos en Hebreos, pero ahora vamos a el capítulo 12. Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe inclusive nos lleva a renunciar a todo. La fe inclusive nos lleva a renunciar a nosotros mismos, a despojarnos de todo aquello que nos quita la mirada en Jesús. Dice este pasaje: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quita todo eso, quita todas aquellas dudas. En este caso, los hebreos tenían dudas realmente de Jesús. Y el autor les dice: quiten todo eso. Aléjense de eso, despójense de eso, del pecado, y corran con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Estos hombres, una vez más que estaban siendo perseguidos, el autor les dice: corran con paciencia. Están sufriendo a causa de su fe. Continúen el camino, háganlo con paciencia, soporten lo que están pasando. Y dice: puestos los ojos en Jesús. Si no están puestos nuestros ojos en Jesús, no podemos correr la carrera, no podemos vivir por fe. Si no están puestos nuestros ojos en Jesús, realmente no tiene sentido nuestra vida. Estamos caminando en otra dirección, no estamos caminando a la meta. Este pasaje también nos refleja algo muy importante, y es que Jesús sufrió la cruz. Y cada uno de nosotros, tal vez la mayoría, hemos creído eso, que Jesús sufrió la cruz y que Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús se entregó completamente, murió, cargó nuestro pecado. Hemos hablado del sufrimiento que Jesús pasó en la cruz, el alejamiento del Padre y de Jesús debido a que Él cargó nuestro pecado. Y nosotros hemos creído eso. ¿Cuál es la promesa que tenemos el día de hoy? ¿Y cuál es la promesa que tenían los hebreos? La promesa es que un día estaremos con Él. La promesa es que debido a nuestra fe ahora somos salvos. La promesa es que ya no moriremos eternamente. ¿Eso lo podemos palpar en este momento? ¿Lo podemos ver? ¿Cuándo lo veremos? Cuando muramos. Cuando muramos estaremos delante de la presencia de nuestro Señor. Cuando muramos estaremos delante de la presencia de nuestro Salvador. ¿Tenemos fe en eso? Es lo que el autor de este libro les está diciendo, de esta carta les está diciendo a los hebreos. Sufran, soporten, tengan paciencia en la carrera de la fe. Pongan los ojos en Jesús, porque realmente este mundo es pasajero. Pongan su fe en Cristo. Tengan fe en que el día que mueran estarán delante de la presencia del Señor. El propósito de Dios va más allá de realizar hazañas. El propósito de Dios va más allá de ser un gran, tal vez, predicador, un gran siervo de Dios. El propósito de Dios va más allá de los ministerios. El propósito de Dios es que cada creyente vaya a la meta en obediencia, sin exigir pruebas, reflejando la fe genuina
que Dios ha puesto en ti. El propósito de Dios, una vez más, es ir a la meta en obediencia, sin exigir pruebas, reflejando esa fe genuina que Dios ha puesto en ti. ¿Realmente estamos haciendo eso? Y vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Señor, agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia. Señor, agradecemos que nos has otorgado este maravilloso regalo que es la fe. Sabemos, Señor, que este regalo no todos pueden disfrutar de él, pero también entendemos que este regalo lleva el que nosotros respondamos en obediencia. Este regalo nos da la responsabilidad de obedecer, de despojarnos de todo, de renunciar a nosotros, de renunciar a todo aquello que nos estorba para mirar a Jesús. Señor, te rogamos que seas tú quien fortalezca nuestra fe, que a través de la predicación de la palabra en esta tu iglesia, nuestra fe sea renovada, nuestra fe sea fortalecida cada día, Señor. Que nos ayude, Señor, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras reuniones, en nuestras células, en los departamentos, Señor. Que cada reunión, cada lugar sea predicada tu palabra, pueda ser enseñada tu palabra. En nuestro tiempo a solas también. Que nuestra fe sea fortalecida. Señor, anhelamos conocerte más. Anhelamos tu venida. Anhelamos estar contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos otorgue esa fe inconmovible, esa fe genuina, esa fe que nos ayude a responder en obediencia, sin pedir pruebas, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.